¿Cómo estamos? Vamos a por un directo más, que luego convertiremos en IGTV. Si alguien que lo quiera seguir le interesa, vamos a hablar del ego y terminaremos hablando de la autoestima. Creo que esto es de los temas más vitales, más importantes y más, diría, determinantes de la felicidad para una persona. Cuando hablamos en general del autoconocimiento, de conocernos a nosotros mismos, tiene mucho que ver con que esa mirada hacia adentro nos ayude a ser mejores, nos ayude a comprender, a ser más complacientes, a más flexibles, a relativizar más las cosas, a quitar peso a las preocupaciones. Pero claro, ¿qué pasa cuando el ego nos domina? ¿Y quién es ese, no? ¿Qué es ese ego que todos tenemos dentro? El ego va relacionado con la palabra yo. La palabra yo tiene que ver con un poco la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? El problema del ego es cuando es necesario o nos tenemos que apoyar, necesitamos como reafirmar esa identidad por encima de lo demás. Es como que es un exceso de mirada hacia uno mismo, como si estuviéramos, no sé, enfocándonos solo en nuestra visión, en nuestra perspectiva, y como si esa fuera única y exclusiva, y además excluyente. Entonces, claro, imagínate la cantidad de conflictos que se generan cuando vivimos desde el ego. Todos tenemos ego, el ego es necesario, el ego es conocernos, saber quiénes somos, pero hay que sujetarlo. Hay muchas personas humildes que también viven desde un ego que les habla del miedo, que les habla de la vulnerabilidad, de no mostrarse, pues no sé, incapaces, ¿no? Pero vamos a ver qué características tiene una persona con ego. Una persona con ego normalmente se siente ofendido con mucha facilidad. Es una persona que está como muy a la defensiva. Es alguien que no se permite equivocarse, ¿no? Suelen querer llevar razón. Es como que la visión única y exclusiva es la de esas personas. Y cuando digo esas personas, hablo de todos nosotros, de nuestro ego. Hablamos de un ego que no está controlado, un ego que nos está dominando, ¿no? Es como si fuera otro yo. Ese ego puede más que nada en esos momentos en los que tiene uno que tomar decisiones. Las personas que cuando vivimos desde el ego nos sentimos superiores a otras, necesitamos sentirnos superiores. Si tú alguna vez te satisface, tienes esa sensación interior de yo soy mejor o yo soy más, eso es ego. Y dirás, pero Pilar, necesito la autoestima, también tengo que reconocerme mi valía. Sí, pero no comparativamente con otro, no a costa de otros o no para otros. El ego, por ejemplo, es insaciable, quiere tener más y más y más y más. Y entonces, ¿dónde está la ambición o dónde está el crecimiento y el desarrollo? Cuando se sustenta tu valía en lo que tienes, no en lo que eres. Primero es ser, luego hacer y luego tener. Tener es una consecuencia de ser la mejor versión y de hacer y actuar de la mejor manera. Por lo tanto, no te tienes que apoyar en el ego. No necesitas el ego, esa parte de tengo que tener más porque soy más. Eso sería hacerlo al revés. ¿Os dais cuenta? Mirad, hemos hablado de ser, de hacer y de tener. Si yo busco el tener para actuar como y entonces soy, es que empiezo desde atrás adelante, estoy desde el ego. Cuando es al revés, soy la persona que quiero ser, como consecuencia de esa forma de ser actúo y como consecuencia tengo cosas, maravilla. O sea, el hecho de que la gente tenga cosas, tenga un poder económico alto o tenga una capacidad de liderazgo o sean capaces de ser buenos comunicadores o personas que son líderes y que atraen a la gente, incluso en los grupos sociales, eso no es malo. Lo que es malo es que se sustente de atrás adelante. Digo de atrás adelante porque el camino correcto, a mi modo de ver, en mi opinión, es primero soy la mejor versión de mí mismo, actúo y luego tengo. Entonces, en ese camino, mucha gente te sigue porque le gusta lo que ves, lo que ven, pero no es desde el ego. ¿Veis que el planteamiento es diferente? Entonces, una persona egocéntrica, claro, si está aquí y le estás diciendo cosas con respecto a críticas o recibe críticas, no las acepta, no puede dejar de tener razón. Luego, por ejemplo, se identifica con los logros. El hacer tiene unas consecuencias.
Yo puedo haber hecho unos estudios o haberme sacado una oposición o puedo haber terminado una carrera y tener un buen puesto o puedo haberme emprendido un negocio, puedo haber hecho muchas cosas, pero el hacer no te lleva al tener. El hacer tiene que ser consecuencia de cómo eres. Si no, eso es un castillo de naipes. Por eso mucha gente cae en muchas cosas. O no sabe gestionar. O no sabe, como decimos, cuando llega la fama, ¿no? Ahí se ve mucho el ego. Es evidente cuando llega la fama y te crees más de lo que eres. ¿Veis esa frase? Yo me creo más de lo que soy. Porque tengo un ego que me está diciendo que soy la bomba, pero no he crecido personalmente, no he desarrollado mis habilidades, no soy la persona que quiero ser, no soy todo lo que me gustaría ser, no he mejorado lo que me gustaría ser. Entonces todo lo que se construye y las pequeñas cosas que hacemos también son así, o sea, para que podamos analizarnos, porque todos nos comportamos a veces a través del ego, hay que pensar en si necesito tener razón, si quiero la aceptación de los demás, si me siento ofendido gratis, si no admito mis errores, si me siento vulnerable, si me hace sentir inferior. Todo eso está funcionando desde el ego. Hola, buenos días. No funciona desde el ser. Vuelvo a repetir por los que os vais uniendo. Primero soy, luego actúo y luego tengo. Entonces, si tu vida está en torno a una fama o un reconocimiento externo, es muy habitual. Las personas que cuando vivimos desde el ego estamos permanentemente esperando el aplauso, el reconocimiento. Y eso es un horror, porque cuando no llega, tú necesitas eso, no sientes que tú seas suficiente. Y entonces, ¿qué hacemos? Sufrir, porque este no me ha llamado, porque este no me ha felicitado. Mira, si tú te sacas una oposición, es consecuencia de una persona que, pues a lo mejor es súper constante, se ha esforzado, ha renunciado a otras cosas, ha hecho un planteamiento de trabajo, es quizás una persona con ilusión y con ambición, le gusta su profesión, busca, no sé, una estabilidad económica para su familia, lo que tenga que ser. Pero no es que el hecho de hacer todo eso te lleve a tener el puesto, sino tienes que ser previamente consciente, consecuente, pues eso, el trabajador o trabajadora, tienes que ser una persona con capacidad de sacrificio, pero estás siendo ese tipo de persona. ¿Veis cómo el ser conlleva el hacer y el hacer te lleva a tener? Entonces hay personas que se lamentan por su situación económica, que se lamentan por su situación laboral. Hay que buscar cómo eres. Es imposible que si tú eres una persona guay, de verdad, cuando digo guay lo digo como un genérico de todas las habilidades que tú quieras ponerles, todos los nombres que tú quieras, no tenga una consecuencia de una forma de actuar. Pero si tú te mueves desde el ego, no vas a hacer las cosas como si te mueves desde el ser. Espero que me estéis entendiendo. Una persona que se mueve desde el ego, y hablamos de un ego para que lo identifiquéis, porque siempre hay que tener el pie sujeto. El ego está en nosotros, es nuestra identidad. Tenemos que buscar la autoestima y el autoconocimiento para no dejarnos llevar por la vanidad o por ese momento de gloria o por un éxito pasajero o por un tener ciertas cosas. Por ejemplo, una persona que se mueve desde el ego no tiene empatía y puedes tenerla en general y no tenerla en algún aspecto de tu vida. Cuando en algún aspecto de tu vida no tienes empatía, valora si tienes tus razones por las de no empatizar o simplemente te estás moviendo desde el ego y quieres llevar razón. Es que hay muchos matices. Por ejemplo, a veces se sienten inferiores y como consecuencia de eso mucha gente desde el ego no para de hablar. Yo, porque yo. ¿No habéis visto esas conversaciones en las que alguien no te deja meter baza y cuando tú has hecho algo te dice, pues yo también es... O tú estás diciendo, me he marchado, pues yo... Y a todos nos pasa en algún momento en mayor o menor grado, ¿eh? Entonces, esto lo que intento deciros no es que sea malo en sí, porque el mayor problema es que es inconsciente. Lo importante es que sea consciente para decir, no, espera, escucha más que hablas. Algo tendrá esta persona que te pueda enseñar. Y luego hay un afán de protagonismo. Las personas egocéntricas quieren ser el niño en el bautizo, el novio en la boda, el muerto en el entierro. Hay muchas personas que se mueven desde el ego. Luego hay gente que tiene carisma y dirás, entonces el que tiene carisma y cuenta muchos chistes es egocéntrico. Pues a lo mejor no.
Pero eso es un análisis que hará esa persona, no nosotros. Nosotros no debemos juzgar a los demás por ser egocéntricos, debemos buscar no serlo nosotros. Ese es el camino, porque al final miramos tanto a los demás que nos olvidamos de lo que hacemos nosotros y vemos cómo es la paja en el ojo ajeno en lugar de la viga encima del nuestro, ¿no? Por ejemplo, la gente que suele vivir desde el ego tiene un punto de arrogancia y un punto competitiva. Y competitivo significa que quieren conseguir cosas, pero en tanto en cuanto vencen a otros. Y eso no es necesario. Mira, en el mundo de los artistas, en el que yo también me muevo, ya sabéis, por la escuela, hay mucha gente que se muere por la competencia, por conseguir un papel. Bueno, hay mucha gente que lo quiere y a lo mejor pues no hay tantas oportunidades, ¿vale? Pero hay otras. Tú haz lo mejor que puedas dentro de lo tuyo y deja de mirar a los demás. Te tiene que importar nada si alguien está recomendado, lo típico que se dice de si este se acuesta con no sé quién o la novia de no sé cuántos. Tú haz lo mejor de ti y busca tu camino. Ese no es el único camino, hay muchos. Entonces, cuando dejas de sufrir porque haya otro que te pueda hacer la competencia, dejas de competir contigo mismo. Porque la realidad es que siempre hay oportunidades, de una forma o de otra, nunca se acaban. Quizás lo que pensabas que era la única oportunidad, luego es otra. Os pongo un ejemplo muy típico. Por ejemplo, estoy con una pareja y, jope, me pongo celoso, ¿no? El celoso es un egocéntrico, porque no está pensando en el otro, está pensando en sí mismo. Ese ego le lleva a solo tener una visión sesgada y piensa que no va a poder conseguir a otra pareja como esa. Si os habéis sentido alguna vez así, con celos hacia amistades, que se van con otros, o es porque sois inseguros. El problema no es de esa persona que se va, es de tu inseguridad. Entonces, claro, tienes que hacer una autorreflexión y pensar realmente, a ver, pero ¿qué es lo que temo perder? Que creo que no voy a encontrar por ahí. Mucha gente no deja una pareja porque se ve incapaz de encontrar a otra, o porque se ve incapaz de vivir solo o sola. Entonces, la autoestima tiene mucho que ver, pero cuando te pones celoso y acaparas, hay una parte de ego desde el miedo que está interfiriendo de forma tóxica en una relación. Pero veis, cuando queremos acaparar a la otra persona, no la dejamos respirar, no lo hacemos para su bien, lo hacemos desde nuestro ego, desde lo que nosotros consideramos que es importante para nosotros. Luego, a ver, siempre el egocéntrico piensa que lo que piensa él es más importante que lo que piensan los demás, porque tiene una visión más clara, porque su visión está... Porque cuando creemos que tenemos razón, nuestro mapa mental va detrás de unido a nuestros prejuicios, a nuestra cultura, a nuestros valores, a nuestra forma de ver la vida. Pero es que el de enfrente seguramente tiene otros y nos cuesta mucho. A mí me cuesta también, mucho. De verdad, no dejamos de crecer. Que nadie piense que uno ya lo tiene todo hecho. Yo ahora tengo mucho más autoconocimiento y conocimiento en general que tenía hace unos años, pero caigo en los errores y me doy cuenta, porque el ego está ahí, llamando a la puerta. El ego está acechando. Siempre quiere llevarse el asco a su sardina, siempre está detrás, porque mirar, la autoestima, tú la haces crecer, pero nunca permanece recta, tiene subidas y bajadas como los estados de ánimo. Las emociones llegan y los estados de ánimo son cambiantes. Pues según te van la vida dando situaciones y generando circunstancias, a veces la autoestima baja y sube porque uno se siente decepcionado, o te sientes triste, o te sientes enfadado, te comportas de una forma que no te agrada. Es inevitable que haya cosas que te vayan a afectar. Entonces tienes que entender que esa autoestima, igual que sube-baja, el ego está ahí esperando para regar. Cuando la autoestima baja es como si tuviera terreno llano para poder plantar. Y ahí es cuando más alerta debemos estar. Ahí es cuando más a la defensiva nos ponemos, cuando necesitamos más cariño, cuando queremos que los demás nos compadezcan, cuando nos ponemos en modo víctima. Ahora vamos a ver, si eso es el ego y en general no nos gusta a nadie, hacia dónde debemos caminar. Vamos a plantearnos cómo es una persona que tiene la autoestima alta. ¿Y cómo queremos entonces compensar esa forma del ego de salir, de acercarse como yo me acerco ahora a vuestras cámaras, ¿no?
Mira, una persona, por ejemplo, con la autoestima alta se cuida físicamente. Este ejemplo os lo voy a poner, ya sabéis que hago cosas de nutrición porque es muy típico. Conozco muchas personas que dicen que de algo hay que morir, o de que no va a vivir toda la vida a dieta, por ejemplo, o de que no va a hacer deporte siempre, que eso es muy aburrido, o de que no va a dormir 8 horas porque no puede, o de que no se permite tiempo libre porque hay mucho que hacer. Todo eso tiene que ver con el cuidado físico y también mental, pero vamos a hablar del físico, que claramente vemos cuando las baterías se nos gastan, cuando la energía baja. Cuando estoy con la energía baja y con la batería baja, suelo tender a comer a lo loco, a no cuidarme, a inflarme a videojuegos, a beber. Me suelo inflar o a lo mejor me quito de sueño, o me pongo con mal carácter, hablo mal a los de alrededor, genero tensiones y mal ambiente, se generan más conflictos. Cuando yo no estoy bien, nada está bien. Entonces, parte del cuidado físico tiene mucho que ver con cómo te quieres, con cómo está tu autoestima. Si tu información te dice que hay ciertas cosas que no debes hacer, aunque tengas algún día que tengas algún exceso, si tu tónica es no cuidarte, es que no te quieres lo suficiente. Por lo tanto, estás en un pico de autoestima baja y ahí es donde viene ese ego del que hablamos. Puede ser el ego, puede ser la dejadez, puede ser el no cuidarse o puede ser caer en la complacencia. Complacencia es me inflo con una bolsa de patatas y me la termino hasta el final porque me lo merezco. ¿Cómo que te lo mereces? Sí, porque me voy a dar un gustazo. ¿Un gustazo? ¿A dónde va el gustazo? ¿Qué estás haciendo con tu salud? Entonces, no criminalizo que uno se tome un día una cerveza o que te des una comilona un día determinada, que surja, pero en general ahí sabemos claramente lo que vamos a hacer y somos consecuentes. Pero no lo hago como consecuencia de un malestar, de un mal sentir o de una emoción que no me ayuda. No es el momento. Es el momento de distraernos y de cuidarnos. Dicen mucho de la autoestima cuando tienes control sobre ti, sobre tu estado. Yo, por ejemplo, ahora este mes de agosto estoy más tranquila, han pasado unos días un poquito más ajetreados, más complicados, y yo noto que tengo mucha más estabilidad en todo lo que hago en casa, en el dormir, o puedo tener más estabilidad en lo que como, o en el deporte, o en mi estado anímico, porque hay más nivel de descanso, de relax. Entonces, algo me tiene que decir hacia dónde debo encaminar mis días y mi vida para que esto sea la tónica. Y si es posible. Da igual cómo sea tu vida, sí es posible. Sí es posible ser una persona entusiasta, como es una persona, todo esto que os voy a decir ahora es una persona con la autoestima alta. Sí es posible tener voluntad, sí es posible tener entusiasmo por la vida, sí es posible tener motivación e ilusiones y generar ambiciones, que las cosas tienen su nombre, no tengáis miedo de ponerle nombre a las cosas. Yo soy una persona ambiciosa, me gusta crecer, me gusta progresar, me gusta emprender. Cuando una persona tiene la autoestima alta, tiene una mirada compasiva, es respetuosa, realista hacia sí misma y sobre todo auténtica. Y cuando decimos realista no es porque tome las decisiones porque yo tengo la realidad, no. Realista es, esto es lo que hay, lo tengo que aceptar con sus cosas buenas y sus cosas malas. Por lo tanto, por eso tengo una mirada compasiva. Y si tú quieres respeto por parte de los demás, que es muchas veces lo que nos hace sentir mal, es porque no tienes respeto sobre ti mismo. Tú tienes que tener el respeto hacia ti mismo. ¿Qué no querrías hacia los demás que te estás obligando a ti a hacer? ¿Qué no querrías para un hijo que tú estás haciendo? ¿Qué no querrías para una persona a la que quieres mucho que tú estás permitiendo por ti? Y hablo de las relaciones familiares, hablo de las relaciones de pareja, hablo de la educación hacia los hijos. Y cuando hablo de la educación hacia los hijos es que estás dejando de ser tú por sentir que tienes que ser la madre perfecta. Hablo de madre porque soy mujer y porque hay una generalidad muy grande de mujeres que no se atienden a sí mismas. Y no hay excusa, ¿eh? No hay excusa. No tengamos hiperresponsabilidad, que eso también es una parte victimista. No. Busca el equilibrio. Es verdad que habrá épocas en las que un bebé, por ejemplo, te reclame, pero entonces busca de tu pareja, busca de alguien que te ayude, busca. Pero tú no puedes renunciar a ti. No puedes renunciar a tu autoestima. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hagas lo van a copiar tus hijos. Entonces,
esa autoestima baja te lleva a darles un mal ejemplo, esa autoestima baja te lleva a discutir con la pareja, esa autoestima baja no te lleva a tener respeto hacia ti mismo. Y es muy importante entender qué es lo que quieres para ti. Crea alrededor un entorno de afecto, crea un entorno de apoyo, y tú puedes apoyar a otras personas, pero también debes de pedir ayuda. Ahí también se refleja una autoestima alta. Cuando necesites aprender algo, preguntar algo o hacer algo, no tengas que ser autosuficiente. Si lo eres porque eres capaz, inténtalo o lógralo, pero si ves que no, pide ayuda. Cuando no se pide ayuda es porque está el ego ahí detrás diciéndote no, que no se note que tú no sabes, tú tendrías que saber esto. No, hay que tener empatía también con los demás, pero también con uno mismo y darte cuenta. Esa es la palabra que más me gusta, darte cuenta de que necesitas, de que debes aprender, de cuánto te queda por aprender. Esa es una parte de una persona con la autoestima alta. Una persona con la autoestima alta además pide disculpas sin problema y no se queda con un sentimiento de culpa, porque se responsabiliza, pero no entra en un círculo de pensamientos rumiantes y negativos que lo único que hacen es porque lo hice y porque yo y qué mala suerte. Ni porque tú, ni qué mala suerte. Las circunstancias son y tú en un momento determinado actúas conforme en ese momento has considerado. Y si te has visto envuelto en una situación que no te agradaba y te ha llegado el ego o tus malos hábitos y te han llevado a reaccionar y no reflexionar, pues la próxima vez lo harás mejor. Y ya. Porque la vida es una continua práctica. Y no pasa nada. Que no pasa nada. Que nos podemos equivocar. Ole, qué alegría. Que sí. Que la persona con la autoestima alta también sabe que se va a equivocar. Y parte de la vida y del camino es esa equivocación. Lo necesario en la equivocación es reconducir y aprender, sobre todo, pero no quedarnos ahí anclados. Entonces, una persona con la autoestima alta o bien colocada suele tener una reacción emocional bastante razonable, equilibrada, vamos a decir, dentro de esa actividad emocional que decimos que tiene altibajos, suele tener un equilibrio y además se reconoce en igualdad. No necesitas, porque tengas un cargo de jefe, pensar que los demás son menos que tú. Tampoco necesitas, para tener tu autoridad y ser un buen líder, que demostrar nada a nadie. No. Si tú has tenido esa oportunidad o has llegado ahí, es porque te lo mereces. Desde ahí aprende y trabaja para ser la mejor versión y hacer felices a los demás. Y sobre todo sacar el máximo potencial de cada uno desde la felicidad. No se trabaja, estamos en un tiempo en el que esa imagen trasnochada del jefe dictatorial, autoritario, impositivo, jerárquico, gritón, descontrolado, amenazante, no funciona. Y si tú estás bajo un jefe así es porque tú quieres. Siento decirte que te puedes ir mañana. Si lo aguantas y no pones límites, es porque tú no te respetas. Y no es fácil de asimilar esto, ¿verdad? Pero es así. Yo he tenido jefes cuando estuve en el banco y os aseguro que puse límites. En algún momento es verdad que me sentí que no, pero no tenía tanto conocimiento como ahora. A pesar de eso los puse y el último límite fue marcharme. Y no pasó nada, ¿eh? Aquí estoy, saliendo adelante. Y te encuentras el camino, eso sí hay que trabajar, por supuesto. Y a veces duro, claro que sí. Depende de cuáles sean tus metas. Pero realmente al final es fácil. ¿Sabes lo único que necesitas? Autoconocimiento, buena autoestima, respeto, confianza y creer mucho en ti. Y eso solo se trabaja cuando generas las habilidades necesarias en el foco en el que tú le pongas a la vida. ¿Cuál es la profesión que quiero hacer? ¿Qué clase de relación quiero tener? Porque pedimos mucho a la pareja, pero ¿qué somos nosotros? ¿Qué damos nosotros? Lo que tú des vas a recibir. Y si lo que tú das no lo recibes, es que la pareja no es la adecuada. Madre mía, Pilar, qué bomba me acabas de lanzar. Ya, lo sé. Lo sé, pero esa decisión es solo tuya. Tienes que vivir con quien te haga feliz y a quien tú hagas feliz. Tienes que tener alrededor personas que te aporten, que te hagan crecer, que sean positivas, que te enriquezcan, que crean en ti, que te alienten, que se alegren de tus logros.
y tú tienes que ser esa persona que se alegre de los logros de los demás, que les alientes, que les ayudes, sin esperar nada a cambio. Y cuando nos equivocamos, pues pediremos disculpas. Pero ante todo el ego, bien con el freno metido, el freno bien apretado, porque el ego no te va a ayudar nunca. Lo más importante es aprender a identificarlo y cuando tengas que tirar de autoestima ya no necesitarás el ego. Tú sabrás bien quién eres y no necesitarás demostrárselo a nadie. Mucho más importante eso que otras cientos de cosas de las que nos ocupamos. Cree en ti, riega tu planta, riégala cada día y permítete equivocarte. Espero que os sea muy útil y os voy a recordar que le hagáis una carta a vuestro niño de ayer, desde hoy, y la leáis dentro de un tiempo. Ya veréis. Dale las gracias por todo lo que era que te ha convertido en lo que eres hoy. Dale las gracias a tu niño pequeño. Dale las gracias y dale esperanza y háblale desde lo que hoy has construido, porque ¿sabes qué? Hoy eres un niño que crecerá dentro de un futuro y te podrás leer la misma carta que te escribes a ti mismo hoy. Un beso muy grande, espero que tengáis un día muy muy feliz, que todos los días son felices, por eso en los stories os digo los lunes, ¡vamos! Que el lunes tienes que sentir igual que el viernes y que el sábado. Vamos a por ello. Un beso a todos, gracias por vuestro tiempo, lo dejamos aquí grabado en el post como un IGTV y por favor recomiéndalo a quien tú creas que le pueda ser de utilidad, o bien a través de Instagram, de Facebook o del canal de YouTube, o incluso lo podéis ver aquí, que lo dejamos permanente. Un beso enorme. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. ¡Feliz día!